Pero vamos a la palabra de Dios. Les pido que tengan sus Biblias abiertas. Espero que en la transmisión se pueda distinguir bien las letras que van a aparecer aquí al frente. Hoy día vamos a ir a esta sección de Marcos capítulo 14, versos 53 al 72, que he titulado el comienzo del fin para el gran rey. El comienzo del fin para el gran rey. ¿Qué piensas tú de la frase "la vida no es justa"? ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas que es un cliché? Hoy día creo que podemos decir que muchos ven injusticias que se cometen a diario. Podemos decir que la injusticia se ve en todas partes. Especialmente en los últimos días hemos visto estos ataques en Ucrania y nuevamente viene este sentido de que rabia, qué pena, qué dolor que se cometan actos de guerra, actos violentos en contra de gente que no son militares, que no están ahí blandiendo armas, sino que son familias, personas, madres con sus niños. Es muy grave. Ciertamente en una guerra se cometen muchas injusticias, pero también en la vida cotidiana, en la vida regular, incluso en nuestras vidas, se cometen a diario muchas injusticias. Y ciertamente las últimas horas de vida de nuestro Señor fueron las más injustas de la historia. Esa noche, estamos recordando las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado. Esa noche, luego de que Él fuera arrestado, lo escuchamos en el sermón de la semana pasada, cómo es que Él fue arrestado. Esa noche se cometieron muchísimas injusticias, desde el arresto, desde la traición de Judas. Pero Jesús ahora va a enfrentar 6 audiencias. 6 juicios, lo vemos en los 4 evangelios. 3 de estos juicios son eclesiásticos, frente a los líderes religiosos, a las autoridades de los judíos. Y los otros 3 juicios son frente a las autoridades romanas. Y en cada una de estas audiencias se van a cometer injusticias. Por ejemplo, déjenme darles unos ejemplos nomás. Los juicios en esa época que buscaban una pena de muerte debían hacerse de forma pública, nunca de noche. A Jesús lo juzgaron de noche. En el caso de que alguien sea hallado culpable de un cargo, de un crimen grave, la ley requería que haya un segundo día de juicio, un segundo juicio para mostrar evidencias y para presentar alegatos, con el afán de asegurarse de que realmente esa persona es culpable. Jesús no tuvo ese segundo día de juicio. Un juicio de este tipo, que implica la sentencia de muerte, jamás se daba en la víspera del día de reposo, y eso es lo que hicieron con Jesús. Y si la acusación era de blasfemia, la pena de muerte era aplicable solo cuando el acusado había maldecido el nombre de Dios públicamente. Y la sentencia debía ser morir por apedreamiento, no por crucifixión. Entonces, nada se hizo de forma justa. Ese es el punto. Podemos analizar más detalles. Muchas injusticias se cometieron todo alrededor de estos juicios, y de esta noche es injusticia. Jesús vivió injusticia tras injusticia. Las autoridades han estado conspirando en su contra. Uno de los suyos lo traiciona con un beso. Y uno de sus amigos más queridos lo traiciona negándolo. Jesús se queda solo, los demás lo abandonan. Luego de llorar amargamente y de orar a su Padre, esa noche se quedó solo. Dime o no si todas estas cosas son justas para Él. Nada es justo.
Y en estos versos entonces vamos a ver este comienzo del final para el gran rey. Pero antes de seguir con el sermón, te quiero pedir que me acompañes en esta oración. Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para la edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. He dividido este pasaje en dos partes. Los versos 53 al 65 nos muestran que Jesús da un testimonio fiel acerca de quién es Él. Y luego los versos 66 al 72 muestran a Pedro fracasando en dar un testimonio de quién es Jesús. Vamos a la primera sección, a los versos 53 al 65. Luego el dramático arresto de Jesús y que todos sus discípulos lo dejaran solo, el relato nos transporta inmediatamente a la casa del sumo sacerdote. Este sumo sacerdote se llamaba Caifás. Él vivía en un palacio. Era un hombre muy poderoso. El verso 53 dice que también estaban allí los miembros del concilio o el consejo. Este concilio era un consejo compuesto por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, un total de 71 hombres. Y se reunieron rápidamente, fuera de hora, en medio de la noche, en un lugar donde no se reunían de forma habitual, pero se reunieron de todas maneras, porque claramente ellos estaban urgidos en consumar su plan asesino en contra de Jesús. Y en el verso 54 encontramos este detalle interesante. Encontramos a Pedro. Él los ha seguido. A pesar de que primero lo abandonó, como todos los demás, arrancaron y abandonaron a Jesús. Pedro se devolvió y siguió a los captores de Jesús hasta llegar a la casa del sumo sacerdote. Hasta aquí, esto nos emociona. Parece que Pedro tiene todas las intenciones de cumplir con sus declaraciones, que si lo recuerdas del sermón de la semana pasada, él dijo que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Entonces parece que está dispuesto a hacer algo por lo menos. Pero me fascina la Biblia y cómo presenta a Pedro. Pedro es un personaje fascinante porque me identifico mucho con él y creo que tú también te puedes identificar con él. Pedro vive esta lucha, esta dicotomía que yo también la experimento y que en mi propia vida lucho también con estas cosas y sospecho que tú también tienes esta lucha. Porque Pedro tiene el valor suficiente para sacar la espada y luchar aparentemente hasta la muerte por Jesús. Tal como él había dicho, voy a dar mi vida por ti, entonces él saca la espada. Pero interesantemente, no sé si te diste cuenta del relato de la semana pasada, Pedro no apunta su espada a un soldado, a un centurión o a uno de los guardias armados que fueron del templo con garrotes, con armas. Él dirige su espada al cuello de un simple y probablemente escuálido y debilitado esclavo, uno de los más pequeños y débiles de todo el grupo. Entonces Pedro sale valiente, pero su espada busca al más flaquito para darle. Luego todos arrancan y él mismo y dejan solo al Señor. Pero Pedro, mira cómo dice la Biblia, él lo siguió. Entonces demuestra valor, valentía, coraje, pero de lejos. Entonces hay esta lucha, estos detalles. Saca la espada, pero apunta al más débil. Lo sigue, pero de lejos.
Este es un cuadro, Pedro es un cuadro perfecto de alguien que lucha con su propia debilidad, de alguien que quiere pero no hace lo suficiente, de alguien que es capaz de tomar las acciones pero no sabe dónde dirigir el máximo de su potencialidad. Y Pedro está ahí y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que hace? Dejemos a Pedro de momento, el verso 50 lo deja ahí calentándose en el fuego, pero luego el relato nos lleva al juicio, el concilio que va a juzgar a Jesús, que en el verso 55 se le llama el tribunal. Ahí voy a poner el verso 55, ahí el tribunal, ese es el consejo, el concilio. Como ya lo dije, este era el grupo de mayor poder en Israel. Ellos decidían sobre todos los asuntos religiosos y jurídicos. Eran algo así como una corte suprema y sínodo diocesano al mismo tiempo. Los que son anglicanos van a entender que es un sínodo diocesano, es nuestro concilio de mayor autoridad a nivel de la iglesia. Entonces ellos no solamente eran un concilio religioso, sino que también eran una corte suprema, lo legal y lo religioso. Ellos decidían estas cosas. Y en este verso dice que ellos buscaban que alguien acusara formalmente a Jesús de haber infringido la ley. Pero ellos no estaban buscando una acusación de una simple infracción. Ellos no estaban ahí para tirarle las orejas a Jesús. Ellos querían matarlo. Así que buscaban que alguien lo acuse de algo terrible. De acuerdo con la ley, se necesitaban 2 testigos para condenar a alguien a la muerte. Y la lista de pecados que eran condenables con la muerte, ninguno de ellos se aplicaba a Jesús, ninguno de ellos era posible aplicárselo a Jesús porque no se podía demostrar que él era asesino o violador o algo así. Pero sí había este cargo de blasfemo. Y eso es lo que ellos estaban buscando. Lo que quieren es acusar a Jesús de blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Insultar, ofender el nombre de Dios de forma pública, de forma sin vergüenza, en voz alta. Entonces, los versos 56 y 57, si ves en tu Biblia, dice que estos hombres se presentaron para acusarlo, varios testigos, pero claramente estos son falsos testigos. Testigos comprados, al igual que Judas había sido comprado. Y estos hombres ni siquiera podían ponerse de acuerdo, dice la Biblia, porque sus testimonios no concordaban. Mira el verso 58. En el verso 58 dice que algunos lo acusaron, que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo y que lo iba a reconstruir en 3 días. Pero Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo. Lo que él dijo, lo que él había profetizado, es que el templo un día en el futuro sería destruido. En el Evangelio de Marcos no encontramos semejante declaración de Jesús. Y tampoco en los otros evangelios. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 9, Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él estaba hablando ahí simbólicamente de su cuerpo. Además, ahí tampoco él dice, yo voy a destruir el templo. Entonces estos hombres que están diciendo, que lo están acusando de que él dijo que yo voy a destruir el templo, son falsos testimonios, son falsos testigos que están tergiversando las palabras de Jesús, pero lo hacían mal, no se ponían de acuerdo en los detalles. Claramente no eran testigos confiables. En ninguna corte, en ningún país, en ninguna época del mundo, semejantes testigos hubieran sido declarados confiables. Estos testimonios no son confiables. El juicio es falso.
Y aquí los sacerdotes están perdiendo la calma, me imagino, porque el juicio no está saliendo como ellos lo habían planificado. Es un desastre. Sus testigos, los testigos que ellos habían presentado, eran más falsos que billetes de 7,000 pesos. Y su testimonio no era suficiente para condenar a alguien. Por eso es que el sumo sacerdote pierde la paciencia y se pone él mismo de pie y empieza a cuestionar, a interrogar a Jesús. Y con ese acto, su imparcialidad como juez sale volando por la ventana. ¿Cuándo aquí se ha visto que el mismo juez se ponga en contra de la persona que están acusando? Injusticia tras injusticia. En el verso 60, el sumo sacerdote se pone a interrogar a Jesús. Y él le pregunta, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús no dice nada. Así que frustrado, Caifás, frustrado por el silencio de Jesús, le pregunta, esto es lo que él realmente quiere. Caifás, este es el tema que a él le incomoda y aquí es donde él quiere atrapar a Jesús. Le hace esta pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Caifás se está preguntando bajo juramento si él era el Hijo de Dios. Ahora, estos son títulos mesiánicos. Caifás no está pensando aquí en la divinidad de Jesús. Lo que él está pensando es en la figura del Mesías que ellos habían concebido con el tiempo. Un rey libertador, un rey político. Alguien que vendría a gobernar. En otras palabras, alguien que vendría a ocupar el primer puesto político en Israel. Si él era el Mesías, entonces todo el concilio debería estar a sus órdenes. Ellos dejarían de ser los hombres más poderosos de Israel. Por eso es lo que Jesús tenía tan preocupados a Caifás, al resto de los sacerdotes y a los demás líderes religiosos. Porque era una amenaza para su propia posición, su estatus de poder. Ellos no están dispuestos a perder sus privilegios, las ganancias que tienen al ser miembros del concilio. Eso es lo que a ellos les ha estado preocupando y atormentando a Caifás y a los líderes religiosos. Irónicamente, ellos no tienen ni idea de quién es realmente o cuál es la función, qué es lo que realmente tenía pensado Dios cuando Él les prometió un rey. Jesús era el Cristo, era y es el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios. En toda esta serie del Evangelio de Marcos hemos visto esta constante tensión acerca de la identidad de Jesús, ¿no es cierto? Recuerdas que desde el principio esta era la pregunta que nadie podía responder. ¿Quién es Jesús? Sus mismos discípulos se preguntan, ¿quién es este hombre que hasta los vientos lo obedecen? Y es una pregunta que surge vez tras vez en todo el Evangelio de Marcos. Hasta que aquí, sin saberlo, Caifás está dando la definición correcta. Jesús es el Hijo de Dios. Pero no el Hijo de Dios como ellos habían pensado. No un hombre sediento de poder, no un hombre que viene a ocupar un sitio de poder político o religioso, sino el Hijo de Dios. Jesús va a definir y va a dar testimonio de quién es Él. Verdaderamente, mira el verso 62. Si no se ve bien en la transmisión, busca en tu Biblia, este verso es clave. Jesús le respondió a Caifás, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso venir en las nubes del cielo.
Wow, qué declaración más poderosa. Jesús va más allá de simplemente decir yo soy el Mesías, yo soy el Rey prometido. Él se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y esto es fuerte, porque el Hijo del Hombre es un título que ellos conocían muy bien, porque proviene del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas más grandes de la historia de Israel, Daniel, en el capítulo 7, tuvo una visión donde él vio un personaje celestial, un ser fuera de este mundo que es enviado por Dios al final de los tiempos. Este personaje celestial, Daniel le llama Hijo del Hombre. Y Daniel dice que este personaje celestial, este Hijo del Hombre, vendrá para juzgar al mundo y a las naciones. Y Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Lo que Jesús les está diciendo es, yo soy Él. Hoy día yo no vengo aquí como un rey político. Yo no vengo aquí como alguien que viene a ejercer un reinado temporal. Yo estoy frente a ustedes, siendo juzgado por ustedes, compareciendo ante ustedes. Ustedes me juzgan, pero yo soy. Y viene el día en que ustedes deberán comparecer ante mí y donde yo los juzgaré, porque yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el que juzgará al mundo. Yo soy Dios, el juez supremo. Ahora podemos entender la reacción del sumo sacerdote en el verso 63, cuando Jesús dice estas palabras. Él se rompe la ropa, gritando blasfemia. Romperse la ropa era una señal de dolor, pero también de un gran enojo. Y este es el momento culminante del juicio. Para el concilio Jesús mismo se condenó con sus palabras. Había dicho algo sumamente ofensivo contra Dios, porque con estas palabras él se estaba haciendo igual a Dios. Él estaba diciendo, yo soy un ser celestial, tal y como lo había profetizado Daniel. Ellos pensaban que iban a lograr que Jesús confiese que andaba buscando poder político, o querían tenderle esa trampa. Pero Jesús les dijo que Él era el supremo gobernante celestial. Ya no necesitaba más testigos, ya no necesitaba más evidencias ni alegatos. Tenían todo lo necesario para condenarlo a muerte. Y eso es lo que hicieron. Comenzaron a escupirle, comenzaron a demostrarle desprecio y lo insultaron, lo humillaron, le cubrieron el rostro para burlarse de él y abusarlo. Lo golpearon con sus puños, lo abofetearon mientras se burlaban y le decían profetiza, que es una forma de decir adivina quién te está pegando. Pero una vez más, él guardó silencio frente a sus maltratadores. Jesús vivió la más grande injusticia, pero dio testimonio fiel de quién era Él. Vamos a la segunda parte del relato. El relato bíblico hace un giro y nos lleva de vuelta afuera, al patio, de vuelta con Pedro, que está calentándose junto al fuego. Unas pocas horas atrás, Pedro había jurado con estas palabras: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y también había dicho, aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro escapó como todos los demás, pero volvió para de lejos
seguir al grupo. Y ahí en la casa, una de las criadas del sacerdote lo reconoció. La hora de la verdad llegó para Pedro. Al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo: «También tú estabas con Jesús el Nazareno». Después de las valientes palabras de Pedro en la cena, aquí se le presenta el momento para brillar, para cumplir con lo que él había dicho. Pero Pedro fracasa. Rápidamente y descaradamente, él niega conocer a Jesús. «No lo conozco, ni sé de qué hablas». Y luego se dirigió a la entrada, se fue a otro lugar, y en ese momento cantó el gallo por primera vez. Este primer canto del gallo debió ser una advertencia para Pedro. Jesús le había dicho que él iba a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y aquí cantó por primera vez. Una advertencia, un recordatorio. Pero aparentemente no tuvo ningún efecto en la vida de Pedro. Esto me hace pensar, hermanos, cuántas advertencias también recibimos nosotros antes de fracasar. Cuántas advertencias. Dios nos ha dado algo mejor que el canto de un gallo. Dios nos ha dado nuestra conciencia y la voz del Espíritu Santo que nos recuerda las Escrituras, la palabra de Dios. Y que en ese momento que estamos por fracasar en dar un testimonio fiel de Cristo, surge ese canto, ese canto del gallo, esa palabra de la advertencia. Lamentablemente muchos somos como Pedro. Seguimos con nuestra ceguera directo al fracaso. Y eso le pasó a Pedro. Porque la criada, esta mujer que lo acusó, era una mujer porfiada. Siguió a Pedro a pesar de que él se había apartado y lo volvió a acusar. Ni bien lo vuelve a ver, dice: «Este es uno de ellos». Y Pedro se dio cuenta que a pesar de que se ha movido del lugar, el foco, la luz, sigue sobre él. Sigue siendo el centro de atención. De repente todas las miradas de nuevo están centradas en él. Y esta es su segunda oportunidad. Todo el mundo lo ve. Puede demostrar su fidelidad. Puede armarse de valor y cumplir lo que había dicho. Podría decir: «Sí, soy uno de sus discípulos. Lo he seguido». Pero eso no pasó. Pedro vuelve a negarlo. Y su fracaso es un desastre. Los que estaban allí vuelven a insistir. Mira el verso 70. «La verdad es que tú eres uno de ellos porque eres Galileo». La tercera vez, ahora por su acento. Y ya Pedro está exasperado y quiere evitar ser el centro de atención. Está asustado, teme por su vida. Así que se pone a sí mismo bajo maldición, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro juró. Él dijo: «Juro que no miento, sino que Dios mismo me mate». Eso quiere decir que alguien se pone bajo maldición, que Dios me maldiga si es que lo que digo es mentira. Eso es lo que hizo Pedro. Comenzó a maldecir. «Que Dios me mate si es que miento. Juro, yo no conozco a ese hombre». ¿Te das cuenta que ni siquiera se atreve a mencionar el nombre de Jesús? Él dice: «A ese hombre no lo conozco». Inmediatamente canta el gallo por segunda vez. Y ahí Pedro recuerda la profecía de Jesús. Y este es el momento donde Pedro se quiebra y sale llorando. Queridos, este pasaje es muy potente. La primera parte nos muestra la fidelidad de Jesús, dando testimonio de quién era Él.
En la segunda parte vemos la infidelidad de Pedro fracasando en dar testimonio de Jesús. La primera parte nos enseña que la fidelidad proviene de la gran confianza de Jesús a los planes de Dios. Él enfrentó la injusticia, los insultos, los golpes, porque confiaba en Dios y en sus planes. Aquí es donde vemos el resultado de su oración. Luego de orar y de pedir al Padre su ayuda, Jesús se entregó, se rindió a los planes de Dios. Y a pesar de que él tenía que sufrir la injusticia, el dolor y las burlas, él los sufrió. ¿Alguna vez sufriste alguna injusticia? ¿Hay cosas en tu vida, en tu historia familiar, en tu pasado, quizás ahora mismo en tu presente, que consideras injustas? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué le tiene que pasar esto a mis hijos o a mis padres? ¿Por qué le tuvo que pasar esto a mi abuelito, a mi abuelita, a mi tío, a mi tía, a mi amigo querido? Hay tantas cosas que consideramos injustas en nuestras vidas. Hermanos, Dios no es ajeno a la injusticia. Él vivió la injusticia. Él se expuso a la injusticia porque Él sabía que los planes de su Padre eran buenos y que al final la bondad de Dios triunfaría y que Él vería la victoria de Dios y que él vería la bondad de Dios. Jesús pudo ser fiel porque él confió en su Padre. Hermanos, hoy día este pasaje nos está enseñando cómo vencer estos sentimientos de duda cuando vienen las injusticias, cuando experimentamos la injusticia o cuando vemos la terrible injusticia en este mundo, cuando se cometen actos de injusticia sobre gente inocente, sobre personas inocentes. Hermanos, confiemos en que la justicia de Dios triunfará. Oremos por aquellos que sufren injusticias y no dudemos de la bondad de Dios. Oremos sobre todo que nuestra confianza, nuestra fe no se debilite. Jesús enfrentó la justicia. Cuando tú sufras alguna injusticia o cuando tú sientas dolor o tristeza por alguna injusticia, recuerda a Jesús frente a este concilio. Recuerda que Él enfrentó la injusticia. Recuerda su fidelidad y recuerda que al final triunfará la justicia, la bondad y el amor. Jesús puso su confianza en estas cosas. La segunda lección que aprendemos de este pasaje es una poderosa lección acerca de la naturaleza nuestra y la naturaleza del amor. Todos nosotros, escucha bien esto, todos nosotros tenemos un instinto de preservación, ¿no es cierto? Es un reflejo natural que está en todos nosotros cuando sentimos que nuestra vida corre peligro. Cuando vemos algo que amenaza nuestra salud o sentimos que nuestra vida está en peligro, se activa inmediatamente este instinto de preservación que nos lleva a tomar acciones, decisiones. Todos escapamos cuando empieza algo se comienza a destruir. O cuando algo que va a potencialmente provocar daño está sucediendo, hacemos todo lo posible por detenerlo. ¿No es cierto? Si a alguien se le olvida apagar el gas de la cocina y ves que alguien está intentando encender un cigarrillo, uno automáticamente no lo piensa dos veces, va a cerrar el gas. ¿Por qué? Si se activa este instinto de preservación. Todos lo tenemos y es inevitable. De hecho, es bueno tener ese instinto de preservación. Sin embargo, es posible romper este instinto de preservación
cuando algo mayor que nuestras vidas está en juego. Escuche bien esto. Es posible romper el instinto natural que todos tenemos de preservación cuando algo mayor a nuestras vidas está en juego. Los que somos padres entendemos esto. También lo entienden los bomberos, los policías, los médicos y tantos otros que arriesgan sus propias vidas por el bien del prójimo. ¿Qué motiva a un bombero a entrar a una casa que está en llamas para salvar a alguien? Arriesgarse a exponer su propia vida. Él rompe este instinto natural de preservación que tiene porque sabe que hay algo que está en juego. El ser humano es capaz de romper este miedo primordial, este instinto de preservación natural, cuando llega a la convicción de que hay algo por lo que vale la pena dar la vida. Algo mayor que su propia vida. El bien común. Salvar la vida del inocente, proteger a otro ser humano, proteger al débil. Jesús mostró el instinto de preservación humano cuando Él oró, Padre, aparta de mí esta copa. Ahí Él estaba diciendo, quiero proteger, quiero salvaguardar mi vida. Sin embargo, su amor por la iglesia, su amor por ti y por mí, su deseo de hacer la voluntad de Dios, fueron más grandes que su instinto natural de preservar su vida. Jesús dominó ese instinto, sacrificando su propia vida por el bien de toda la humanidad. Ahora, en este pasaje vemos que a Pedro se le presenta la oportunidad de también él vencer este instinto de preservación. Pero en el caso de Pedro, el instinto gana. Esa fría noche en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro decidió que su propia vida valía más que la vida de su maestro. Su propio bienestar valía más, era más valioso que el bienestar de Jesús. Ahora, Pedro amaba a Jesús. La Biblia no pone en duda eso. La Biblia no está diciendo que Pedro nunca lo amó o que su fe en Jesús nunca fue real. Es por eso que es tan dramática la historia de Pedro. A diferencia de Judas, que la Biblia dice desde el principio que era un diablo. Pero aquí vemos el caso de un hombre que ama a Cristo. Le ama de verdad, pero su confianza en Él no es lo suficientemente fuerte. Ama a Jesús, pero todavía no confía con todo su ser en Cristo. Al menos no confía en Él lo suficientemente como para vencer ese ego que es la esencia del instinto de preservación. Pedro pone en una balanza su propia vida y la vida de Jesús, y su vida es más valiosa. Y aquí es otra de esas ocasiones donde también nos podemos identificar con Pedro, ¿no es cierto? Amamos a Cristo como creyentes, pero ¿cuántas veces nuestro amor por nosotros mismos es más grande? ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Cristo. Pedro actuó como un cobarde, pero ¿podemos culparlo? ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Qué hacemos cuando tenemos la oportunidad de declarar, cuando todas las luces están sobre nosotros, cuando todas las miradas están sobre nosotros y tenemos la oportunidad de abrir nuestras bocas
y decir, yo lo conozco, soy cristiano, yo lo sigo, yo lo amo, soy su discípulo. Muchas veces fracasamos, nos callamos, o peor aún, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra conducta gritan diciendo, no conozco a ese hombre. Pero tenemos esperanza, hermanos. Esa noche, esa terrible noche, 2 discípulos fueron enfrentados con la oscuridad que había en sus corazones. 2 discípulos traicionaron a Jesús. Uno lo negó 3 veces, el otro lo entregó con un beso. Los 2 salieron avergonzados luego de su traición. Los 2 corrieron. Los 2 lloraron, pero solo uno de ellos se quitó la vida. El otro esperó. Judas murió sin esperanza. Pedro sufría el dolor de su fracaso, pero esperó. ¿Qué hizo la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Por qué Pedro no terminó como Judas? En el Evangelio de Lucas encontramos detalles muy interesantes para complementar esta historia. Lucas nos dice que antes de anunciar que Pedro lo iba a negar 3 veces, Jesús dice que él había estado orando por Pedro. Simón, Simón, le dijo Jesús, Satanás ha pedido sacudirlos también a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Hermanos, es la oración de Jesús la que nos sostiene a pesar de nuestra infidelidad. Es la oración de Jesús la que no nos lleva a un fracaso total. El maestro sigue orando por sus hijos y sus hijas. ¿Sabes? Hay otro detalle asombroso que Lucas aporta a la historia de Pedro. En el preciso momento en que Pedro negó a Jesús, la tercera vez, luego de maldecir y jurar, no lo conozco, Lucas dice que en ese segundo Jesús se dio la vuelta y su mirada encontró la mirada de Pedro. Los 2 se vieron a los ojos. Eso está en Lucas 22, verso 61. Y lo que vio Pedro en esos ojos no fue condenación, no fue enojo, rabia, sino que solo vio perdón y amor. Hermanos, nosotros quizás tengamos que llorar como Pedro y reconocer nuestra debilidad. Nuestra falta de fidelidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido débiles cuando experimentamos la injusticia? Para Pedro era injusto que él sufra por causa de Jesús. Por eso lo negó, porque en el fondo él pensó, no, esto es injusto que yo pague por él. Mientras que Jesús recibió la injusticia por amor a Pedro, por amor a ti, por amor a mí. Queridos hermanos, en medio de las injusticias, cuando sientas que algo que te está pasando es injusto, en medio de las persecuciones, en medio de los dolores, en medio de las pruebas, aprendamos de esta historia, porque tú y yo podemos ser fieles a Cristo.
Y si fracasamos, mira los ojos de Jesús y encontrarás en Él misericordia, perdón. Así que quizás hoy día sea bueno llorar como Pedro, pedir perdón si es que hemos fracasado, si es que hemos considerado injusto el vivir para Cristo, el sufrir para Cristo, cuando Él sufrió toda la injusticia por amor a nosotros. Pero no nos quedemos en el pozo de la negación ni en la depresión espiritual. Levantémonos. Así como Jesús levantará a Pedro, Él nos levanta a nosotros. Oremos. Padre, te ruego que en tu misericordia, tu mirada de amor, de compasión y de misericordia esté sobre cada uno de nosotros. Señor, solo tú sabes, en la intimidad de nuestras vidas, cómo es que fallamos en dar un testimonio de Cristo, en ser fieles a Cristo. Señor, te queremos pedir perdón. Así como Pedro nos sentimos avergonzados y tristes, porque te hemos fallado, porque en el fondo estimamos todavía que nuestra vida, nuestra comodidad, nuestro bienestar son más importantes que dar un testimonio de Cristo fiel. Pero Señor, por medio de aquel que sufrió la injusticia, aquel que sufrió el dolor, la incomodidad, el dolor, la burla, la crítica, los golpes, los insultos, los escupitajos, por amor a nosotros, el que se incomodó, el que sufrió, el que se expuso toda la injusticia, Él nos puede dar el valor para perseverar, para cambiar. Gracias te damos, Señor, porque Pedro volverá a tener la oportunidad de cumplir lo que él había dicho, de dar su vida por Cristo. Y gracias, Señor, porque el resto de las Escrituras nos enseñan que Pedro cumplió con su palabra. Al final, él dio su vida por Cristo valientemente, dando un testimonio brillante, un testimonio glorioso del Hijo de Dios. Te pido que nos transformes de la misma manera y que nos hagas siervos fieles de Cristo. En su nombre. Amén.